Hoy festeja en nuestra facultad el Día del Maestro. Y en mi condición de universitario, al recibir esta mañana el homenaje por mis 60 años de impartir cátedra en nuestra máxima casa de estudios, pensé y supe que la edad no depende de Cronos. El cómputo o registro del tiempo basado exclusivamente en una serie, como diré, de sucesos o procesos biológicos de la naturaleza que sea, es algo siempre falso, sino muy relativo. Puede haber, y lo sabemos perfectamente bien, jóvenes cansados, apáticos y viejos llenos de energía juvenil en todos los sentidos. El tiempo va y viene, regresa, y en rigor el pasado, lo que llamamos pasado, el presente y el futuro son sin duda alguna mediciones convencionales. Aclarado lo anterior, yo siempre he pensado, yo siempre he creído que el verdadero maestro no está nunca condicionado por la edad. Desde luego las generaciones se suceden unas a otras en el decurso evolutivo y temporal de la que llamamos historia. Pero yo me pregunto como catedrático que enseña casi cotidianamente a sus alumnos, que dicta cátedra, yo me pregunto si esas generaciones son en verdad tan distintas. ¿No acaso la rueda que gira y gira y que es un círculo vuelve siempre a su origen, produciéndose la identificación del pasado con el presente y hasta con el futuro? Así es, Uroboros, la mítica serpiente de Egipto y Grecia, que se devora ella misma, representando la unidad de todas las cosas materiales y espirituales que no desaparecen y terminan siempre convertidas en espíritu. Por mi raza hablará el espíritu. Lo mismo sucede exactamente con Quetzalcóatl. Quetzali, emplumado, Cuatl, serpiente, la serpiente emplumado, que ha impregnado de intemporalidad y por ende de inmortalidad la historia milenaria de nuestros antepasados. Ahora bien, el verdadero maestro debe interpretar la ley y enseñar a interpretarla. No hay gran diferencia entre el intérprete de la música y el intérprete de una ley. Quiero decir que para ser científico hay que ser primero artista del derecho, afirma nada menos que Francesco Carneluti. La interpretación jurídica, la auténtica, la verdadera, la que es una filigrana, alejada del servilismo legal, es un arte sutilísimo que desentraña nada menos que el alma de la ley, su espíritu, el espíritu de la ley, del que hablaba Montesquieu. El verdadero maestro debe creer también en la justicia y enseñar a creer. Para encontrar la justicia es necesario serle fiel, como todas las divinidades se manifiesta solamente a quien cree en ella, dice el propio Piero Calamandrei. Aquí tenemos ya dos conceptos, fidelidad y fe, revelación sorprendente que muy pocos conocen, como el rey Salomón, según la historia, al decidir entre dos madres que pretendían serlo del mismo niño. Y él dijo, divídanlo y ya no discutan. Y la verdadera madre dijo a su vez, no lo toquen, se lo cedo a esta otra mujer. Y el rey supo, por conocimiento, por intuición, por vocación jurídica, que ella era la verdadera madre. Así pues, el auténtico maestro ama la palabra y la ejercita, debiendo transmitir esta pasión a sus alumnos, palabra que sin la bondad es inconcebible en el derecho,
que siempre busca hacer el bien. Hacer el bien. Los romanos, por ejemplo, definían al defensor que identificaban con el abogado, al que por cierto llamaban orador, como vir bonus dicendi peritus, aunque Calamandrei completa la definición añadiendo vir bonus tacendi peritus, pues así como el silencio es parte de la música y también obviamente de la literatura, lo es del discurso al que enriquece cuando es oportuno. Diríamos, siguiendo esta idea, hablar y callar, completar el ensortijado del diálogo, del discurso, de suyo encrespados, con luces y tenues sombras que alientan la inspiración. Convencer incluso con el silencio, que alternándolo con la palabra, se vuelve equilibrio, equidad. Y aquí, si me lo permiten, me acuerdo de Aristóteles, que en su Ética Nicomaquea define la equidad como la propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o por la conciencia más, mucho más, que por el texto terminante de la ley. El derecho, pues, debería ser ejercitado en este sentido solo por hombres buenos, ya que no es nunca venganza, sino equilibrio moral. El verdadero maestro, en consecuencia, es misericordioso, o debe serlo, lo cual implica solidaridad con el prójimo y amor, enseñando esto a sus alumnos. Porque, aunque los atributos de Dios todos son iguales, Sancho, más resplandece y campea nuestra ver el de la misericordia que el de la justicia, le aconseja Don Quijote a su escudero cuando éste va a gobernar la ínsula barataria y a propósito de juzgar a los criminales. El verdadero maestro, cualquiera que sea su especialidad, debe ser analista cuidadoso y responsable y hasta cuestionador del mundo social que lo rodea, y enseñarlo así a sus alumnos. Por ejemplo, la reforma constitucional de 2008, en materia de justicia penal y seguridad pública, que tanto han alabado en días pasados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan Silva Mesa, quien, por cierto, ha sido maestro de Derecho Penal en esta nuestra facultad, y el secretario de Gobernación, considerándola irreversible e impostergable en su aplicación, cuando se venza la vacatio legis, y olvidando arraigo, prisión preventiva, extinción de dominio, pero eso sí, conservando la inocencia. Cuando se sabe que el arraigo se solicita en plena etapa de averiguación previa, cuando aún no se ha dictado la sentencia, cuando se sabe que la prisión preventiva se aplica antes de que se dicte sentencia, y lo mismo sucede con la extinción de dominio. Entonces, ¿qué pasa?, se pregunta uno sorprendido, con estas figuras que comparten sitio jurídico, espacio legal, con la presunción de inocencia. Pues es un contrasentido, es un absurdo. ¿Y qué decir en este orden de ideas de la reforma energética? El artículo 27 constitucional ha sido reformado, a mi juicio, de manera arbitraria. En la forma se le reformó, se la alteró. Sin embargo, se alteró mucho más el fondo, la esencia, la que yo llamo norma esencial constitucional. ¿Qué pasaría, me pregunto, si hubiese una reforma, mutatis mutandi, en la que se dijera que toda persona puede ser detenida, privada de la libertad, de sus posesiones, derechos, sin previo juicio seguido ante los tribunales? Y se alegara, ya está en la reforma. Es decir, la reforma ya es constitucional, ya está en el cuerpo de la Carta Magna. ¿No se estaría violando la esencia, el contenido, la que llamo, repito, norma esencial constitucional? Pues bien, repitiendo asimismo lo que hace un momento yo señalaba, la norma esencial que se expresó en forma en el texto anterior del 27 constitucional prohibía concesiones y contratos. Hoy se permiten,
Ya está reformada la Constitución en su aspecto exterior, sí, pero ha sido vulnerado el contenido, el espíritu de la ley del que hablaba Montesquieu. En fin, el abogado que forjamos en la universidad tiene en mi concepto una misión altísima que realizar en el seno de la sociedad. Señalar las fallas que haya desde la concepción de la ley, me refiero a las iniciativas, hasta su aplicación y aprobación por el Poder Judicial. Es que los maestros, juristas y abogados de hoy enfrentamos un gran reto, un reto enorme, enseñar a nuestros alumnos, a nuestros colegas y poniéndolo nosotros mismos en práctica, que la indiferencia ante el panorama social convulsionado, cual es el caso del México de nuestros días, es pusilanimidad servil, porque con esa pasividad consentiríamos o consentimos la presencia del error, del mal, de la injusticia. Dejaríamos entonces de ser buenos abogados y buenos hombres, ignorando que el compromiso mayor que tenemos es ayudar a vivir en una sociedad en la que prevalezca el espíritu, en que hable de acuerdo con el lema que nos distingue, y no confundiéndolo con superchería barata, ya que el espíritu es la fuerza primordial que impulsa al hombre a la realización de los grandes valores positivos y superiores. En suma, para mí, que ninguna tribuna hay en México como la universitaria, en la que se nos permite hablar con amplitud de criterio, de conciencia y conforme a nuestras convicciones, en la que nunca se nos coarta la libertad. Conciencia de la República. Esa debe de ser la voz del universitario auténtico, no politizado negativamente, ni servil ante el poder. Por mi raza hablará el espíritu.